seguimos hacia abajo primero, basculamos con la mano hacia el tórax y tratamos de ver el origen de la carótida común y el tronco arterial brachiocefálico. Cuesta un poco en este paciente, pero si apretamos ahí se ve el tronco arterial brachiocefálico, acá la subclavia, tronco arterial, subclavia y una placa en el origen de la subclavia, ahí, no sé si la ven. Después vamos a ir hacia arriba, esta es la carótida común, empezamos a subir, subimos, vemos la forma redondeada de la arteria y a medida que subimos, se está deteriorando la imagen. Ahí se ensancha la arteria, se vuelve ovalada y a partir de ahí, sí, prende el aire. Ahí tenemos la carótida común, se ve de forma redondeada a medida que subimos, vemos cómo se ensancha y se vuelve ovalada y ahí se divide en sus dos ramas. Vamos a subir un poquito la ganancia para ver mejor y acá tenemos una rama y acá tenemos la otra rama. Quizá tocando la armónica del equipo mejoremos la definición y se vean mejor las estructuras vasculares en el modo B. Una vez que identificamos las ramas vamos a girar, vemos que hay placas ateromatosas en la pared de las arterias, ¿sí? Vamos a empezar a hacer los cortes longitudinales. Empezamos por la carótida común y ahí vemos el flujo. Vemos la carótida común en un corte transversal, se ve que en la pared arterial se ven algunas placas ateromatosas, cálcicas, en forma circunferencial. Fíjense que las placas tienen como, contornean la luz, ¿sí? Tienen forma de C de cama estas placas. Entonces si yo hago un corte longitudinal, parece que la carótida en realidad no tiene placas, pero si me voy contra la pared veo que hay algunas placas ubicadas sobre la pared lateral de la carótida, que solo se ven en el corte transversal, no se ven en el corte longitudinal. Vamos igual a hacer la evaluación con color en el corte longitudinal. Vemos cómo la sangre pasa bien, rellena la luz de pared a pared y le vamos a hacer un registro espectral a la carótida común. Desactivamos el triplex. Vamos a cambiar la disposición del espectro en forma lateral. El flujo está un poquito turbulento, por eso me voy a posicionar bien en el centro del vaso para enganchar bien el eje central de los eritrocitos y ahí veo cómo el espectro se limpió un poco y presenta la ventana espectral que indica que el flujo es laminar. Medimos el pico sistólico, este equipo tiene el auto trazado y ya lo midió automáticamente, da un pico sistólico de 39. Rotulamos, esta es la carótida común derecha y le sacamos la foto. Vamos ahora a ir hacia la bifurcación. Ahí tenemos la bifurcación, la carótida interna, la externa, giramos. Y ahí vemos un vaso con placas. Ecográficamente no nos da mucho detalle la anatomía, podemos cambiar la armónica, a ver si con la armónica mejoramos un poco la definición de estas placas, pero bueno, mucho no cambia. Vamos con el Doppler color. El cajón, como verán, está en dirección opuesta a la que está el vaso, así que vamos a cambiar la dirección del steering. Y ahí vemos el relleno con color de este vaso. La escala la vamos a subir un poquito a 40, 50 y vemos como la sombra de la placa ateromatosa no me deja ver lo que pasa debajo y valoro lo que es el sector previo y lo que es el sector distal. En el sector previo el flujo parece ser de un rojo más oscuro, mientras que en el sector distal aparecen medias las tonalidades naranja y amarillo, o sea que parece haber más velocidad acá, a la salida de la placa. Vamos a tomar las velocidades para ver realmente si estamos en presencia o no de una estenosis. Valoramos primero acá. Y vemos que hay una velocidad de aproximadamente 60 a 70 centímetros por segundo. Vamos a valorar ahora el sector distal a la estenosis, distal a la placa. Acomodamos bien el ángulo y el cajón para que el ángulo respete la dirección del eje del flujo dentro del vaso.
Y vemos que la velocidad aumenta con respecto a la que tuve en el segmento previo y con respecto también a la que tiene la carótida común. Cuando medimos la velocidad epicosistólica está en 109. En el sector previo hay una velocidad de 70 y en la carótida común de 40. Entonces, dependiendo contra qué segmento vamos a comparar el aumento de la velocidad, vamos a poder hablar del porcentaje de obstrucción. Voy a volver a tomar la medida de la carótida común por las dudas en un sector más cercano a la bifurcación para ver si realmente tiene velocidades tan bajas la carótida común. Tenemos un artefacto del equipo, que el equipo está fallando. Vamos a volver a la primera parte donde salió el espectro más limpio. Ahí, y vamos a sacar el autotrazado. Vamos a medir el pico sistólico y me da 64. Entonces, 109 contra 64 no llega a duplicar. O sea que estamos con un ratio sístole-sístole menor a 2. O sea que debajo de la placa ateromatosa que está en la carótida interna, lo más probable es que haya una estenosis menor del 50%. Pero hay una estenosis. Ahora del lado derecho lo que queda, vamos a evaluar la arteria vertebral. Ahí vemos la carótida común y vamos a bascular el transductor para ver las apófisis transversas. Acá se ve una apófisis transversa y ahí vemos la arteria vertebral entrando al canal vertebral. Vamos a subir un poquito y va a ver si lo vemos en los espacios intervertebrales. Aquí tenemos uno. Vamos a bajar la escala para poder precisar mejor los flujos de la arteria vertebral, que es una arteria de menor velocidad que la carótida. Ahí tenemos la arteria vertebral en un espacio. Y ahí tenemos el flujo de la arteria vertebral derecha. Vamos ahora a evaluar la carótida externa de este lado, a ver si podemos. Volvemos a la bifurcación. Ahí tenemos la carótida interna, que la habíamos visto antes. Gíreme un poquitito más para allá. Nos ubicamos anatómicamente, ahí vemos la carótida interna, y vemos la placa, y a la salida de la placa vemos ese flujo de mayor velocidad que habíamos calculado como una estenosis del 30 al 50%. No podemos ver bien qué pasa abajo de la placa, no sabemos si debajo no hay una estenosis mayor, que no la estamos pudiendo ver porque no estamos registrando bien los flujos. Otra opción sería hacer un corte transversal. Entonces hacemos un corte transversal con el cajón derecho, le bajamos un poco más la escala y vamos a ver el relleno de la carótida interna. Ahí tenemos la carótida común, subimos y ahí ya vemos la división y vemos que en realidad la luz no está muy comprometida de la carótida interna. A medida que subimos se compromete ahí un poco más y ahí la placa nos deja sombra y no nos deja ver y ahí reaparece el flujo. Y el flujo acá es como que es el flujo a la salida de la placa. No podemos ver bien qué está pasando debajo de la placa. La carótida externa sí está permeable. La carótida interna también la puedo ver desde más atrás. Me voy como desde más atrás y trato de esquivar la sombra de la placa. Cuando trato de esquivar la sombra de la placa, fíjense cuánto más puedo ver ahora de lo que pasa dentro de la luz que antes no veía. Yo creo que no hay una estenosis más severa, pero volvemos a tomar las velocidades a la salida de la estenosis. Es un acceso más posterior. Y la velocidad es similar a la que venimos tomando, de aproximadamente 100. No sube más que eso. Listo. Carótida común, empezamos desde abajo, vamos primero hacia el tórax,
No vamos a poder ver mucho más allá el origen, porque el origen es intratorácico, pero tratamos de ver todo lo que podemos. Acá estamos viendo las estructuras venosas, ¿sí? Empezamos a subir la vena yugular, la carótida común, la tiroides. A partir de ahí subimos, miren el engrosamiento que tiene la pared de esta carótida común, cómo se ven las placas, cómo se ven placas en forma de C de cama. Seguimos subiendo y ahí vemos abundante cantidad de placas cercano a la bifurcación. En la bifurcación vemos una arteria acá y la otra acá y parece que tienen contenido. Entonces vamos a girar, le vamos a hacer un corte longitudinal y vamos a empezar a valorar primero la carótida común. Ahí vemos la carótida común. Rellena bastante bien, aunque no en forma completa. Le podemos bajar un poco el filtro de color para que rellene mejor, pero le bajamos el filtro y sigue rellenando igual. Le voy a bajar la escala, a ver si con bajar la escala ahí pinta un poco mejor. Se ve que tiene bajas velocidades esta carótida común. Y ahí vamos a medir el pico sistólico de la carótida común, es de 23, bastante disminuido. Vamos a subir y vamos a ver qué pasa en la bifurcación. Ahí tenemos la carótida común y vemos que la luz parece ocupada. Hay material dentro de la luz. Vamos a cambiar la armónica, a ver si con otra armónica mejora la visualización. No, eso es lo mejor que podemos. Vamos a poner Doppler color y vemos como el flujo de la carótida común choca contra algo. Y ahí hay como un pequeño desfiladero de flujo dentro de la carótida. Para poder ver bien estos desfiladeros tenemos que bajar la escala. Vamos a trabajar con escalas bien bajas. Esta es la carótida externa. Y ahí vemos la carótida interna con un flujo en desfiladero. Acá podemos poner también el Power Doppler y ver qué pasa. Le bajamos el filtro al Power Doppler. No pinta. Vamos a subirle la ganancia al Power Doppler. A ver si subiéndole la ganancia detectamos estos flujos filiformes. Vamos a medir las velocidades dentro de esta estenosis tan importante. Seguramente, como es un desfiladero, las velocidades van a estar disminuidas. Esto es lo que llamamos una obstrucción crítica o suboclusión, que es donde no podemos casi detectar el flujo con Doppler color o con Power y la velocidad no va a estar aumentada, porque estamos en una estenosis tan severa que la velocidad en realidad va a estar disminuida. Esperen que el paciente tragó. Gíreme un poquito para acá la cabeza. Como verán, estamos en presencia de una velocidad mayor que la que tenía la carótida común, que tenía 20. Esta carótida interna tiene 65, pero igualmente no está en el rango de una estenosis hemodinámicamente significativa. Esto es porque en realidad estamos en presencia de una estenosis de más del 90. Ahí tenemos la externa y ahí la interna. La externa también tiene bastante placa en su pared. Vamos a tomarle el espectro. También vamos a ver si el espectro está internalizado. No parece. La morfología de la carótida externa se mantiene de alta resistencia. Y vamos a tratar de evaluar de vuelta la carótida interna. Ahí tenemos toda la carótida interna en corte longitudinal. Y ahí se ve el desfiladero. Como verán, yo voy a cambiar el cajón de color para tratar de ver mejor esta parte, pero no la puedo ver por la sombra de la placa. Vuelvo a cambiar el cajón de color para el otro lado para evaluar esta otra parte de la estenosis.
Y este es el sector que yo diría que tengo que subir la escala para ver bien cuál es el sitio de mayor velocidad. Y veo que acá la salida, por ahí tengo un poco más de velocidad que acá también. Voy a subir un poquito más la escala. Fíjense en este flujo, donde en realidad la velocidad de pico sistólico no es tan alta y la velocidad de fin de diástole tampoco. Ninguno de los dos parámetros está en un rango de una estenosis de más del 70%, pero visualmente yo veo un desfiladero. Esto me habla de que estoy en una estenosis de más del 90%. Voy a tratar de tomar otra velocidad en la salida, en el final de toda esta estenosis. Acá. A ver si puedo. Ahí. Y la velocidad es baja también. Así que tenemos clara evidencia de una suboclusión o estenosis crítica. Visualmente en el modo B, fíjense que está todo negro, con mucha placa, mucha sombra, difícil de ver. Cuando le ponemos el Doppler color es donde nos damos cuenta de que acá hay patología severa. Entonces no esperen ver en el modo B las estenosis porque a veces no se ven. ¿Sí? Voy a poner el Twin View o vista doble o paralela para que vean que en la imagen en modo B no se ve nada y que sí lo vemos con el Doppler color como se ve este desfiladero. Es un desfiladero muy, muy típico. Hay una discordancia anatómica, es una instrucción que es del 70 al 80% visualmente y espera encontrar velocidades superiores a las 230 y en realidad son inferiores a 230. Bueno, eso es la estenosis crítica. Fíjense en el corte transversal, como se ve acá la carótida común, y si yo subo, veo acá la bifurcación. En la bifurcación veo una arteria con la luz ocupada y al lado la carótida externa. Esta es la carótida interna. Vamos a ponerle color y mirar en el corte transversal a ver qué pasa. Vemos ahí como la luz se va estrechando hasta que no le veo flujo y veo que el flujo está como excéntrico y muy limitado dentro de la luz de esta carótida interna. Ahí retoma el flujo, pero en este sector vemos que la verdad que el desfiladero es bien característico. Vamos a terminar de evaluar este lado, vamos a ver la vertebral. Para hacer la arteria vertebral buscamos la carótida común y basculamos el transductor hacia el medio, o sea, miramos hacia el costado y hacia atrás, pero el cable lo dejamos caer hacia el medio, hacia el centro del paciente. Y ahí vemos las apófisis transversas, acá vemos una, acá vemos otra, y vemos pasar la arteria vertebral en el medio. Vamos a ponerle Doppler color. Bajamos la escala para detectar los flujos en la arteria vertebral. Ahí la tenemos. Muy bien, arteria vertebral del lado izquierdo de velocidades y flujos conservados. Vamos a hacer ahora un plus, porque como le encontramos un desfiladero de flujo en la carótida interna, vamos a mirar la arteria oftálmica. Señor, le voy a pedir que deje los ojos bien cerraditos, no los abra, ¿sí? Le voy a poner un poco de gel, pero no lo voy a lastimar. Trate de mantener el ojo cerrado. Entonces vemos ahí el ojo. Dentro de lo que es la estructura del ojo vemos la cámara anterior y la cámara posterior y vamos a buscar acá atrás el nervio óptico. Este es el que vemos acá, es el nervio óptico. Siempre la arteria oftálmica se va a ubicar entre el lado nasal de la órbita y el nervio óptico. Ahora estamos del lado izquierdo, así que este es el espacio en el que vamos a buscar a la arteria oftálmica. Ponemos el cajón derecho, vamos a poner el rojo arriba, ahí, y vamos a estirar un poco el cajón de color. Y vamos a explorar ese espacio, y ahí en ese espacio vamos a ver si vemos a la arteria oftálmica. Pareció verse, pero ahí. La del modo B. No está invertido el flujo en la arteria oftálmica, parece anterógrada. Igual le vamos a hacer un espectro.
Parece normal. Debe tener muy buena circulación colateral. Vamos a hacer ahora la oftálmica del lado derecho. Ahora también buscamos el nervio óptico. Ahí vemos el ojo, el globo ocular, el nervio óptico, y acá tenemos el lado nasal del lado derecho. Tenemos un espacio como más reducido. Quizás es porque el paciente está como los ojos lateralizados hacia un costado. A veces lo que se le puede pedir al paciente es que mire sin abrir los ojos, señor, sin abrir los ojos, como que trate de mirar el techo. Y a veces eso endereza un poco el globo ocular y nos permite como ampliar el espacio que tenemos entre el lado nasal de la órbita y el nervio óptico. Acá no nos funcionó mucho. Y ahí tenemos la arteria oftálmica del lado derecho. Se ve roja. Se acerca al transductor y el flujo es normal. Bueno, también podemos ver a nivel del globo ocular, a veces se ven otros vasos. Le vamos a bajar un poco la escala y aumentar un poquito la ganancia del color. Y podemos llegar a ver vasos, por ejemplo, dentro del nervio óptico, a veces se ve este vaso que es la arteria central de la retina. También podemos llegar a ver en la parte posterior del ojo, cercano a la llegada del nervio óptico, algunas arterias que no las estoy viendo, pero se llaman los vasos ciliares posteriores. No aparecen, pero si se vieran acá algunos vasos, serían las arterias ciliares posteriores. Le podemos bajar el filtro de color, a ver si con eso los logramos evidenciar mejor. La otra opción es cambiar de seteo y usar un seteo de partes blandas. A ver si con ese seteo y ahí empiezan a aparecer algunos vasos que con el otro seteo no los veíamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pusimos el seteo de partes blandas. Esos pequeños vasos que vemos en la parte posterior del ojo son los vasos ciliares posteriores. Bueno, listo. Aquí vemos con el seteo de partes blandas la estenosis crítica o suboclusión de la carótida interna izquierda, como pinta mucho mejor que lo que vimos antes con el seteo que viene de fábrica del equipo de carótidas. Así que prueben otros seteos para ver mejor las cosas.